Dios les bendiga, hermanas. Les saludo en esta hora en el nombre de Jesús. Les habla la hermana Soralba de Gutiérrez y le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Quiero saludar de manera muy especial a las hermanas que nos escuchan desde otros países, sí, de otros países de Colombia, por ahí nos escuchan desde Chile. Un saludo muy especial para todos los hermanos en Chile, Argentina, República Dominicana, Panamá, Emiratos Árabes, los hermanos que nos escuchan allá, el grupo Solteros de Jesucristo. Un saludo muy especial para todos, deseando que este programa sea de bendición para ellos. Bueno, vamos a compartir en esta hora este hermoso tema. Se necesita un Judas. Se necesita un Judas. Y voy a permitirme leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 18, del verso 1 al verso número 5. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Bendito el nombre del Señor. Bueno, quiero hablar de este Judas que entregó al Señor, que uno no espera a una persona que está cerca de uno que lo traicione, ¿verdad? Pero Judas hacía parte del plan. Dios siempre necesita gente para cumplir sus propósitos. Necesita espacio, necesita lugares y necesita tiempo. Cuando Dios tiene algo con una persona, no lo hace enseguida, no es inmediatamente, sino que Dios se toma su tiempo para cumplirlo. El ser humano tiende a desesperarse, tiende a pensar que ya no hay nada para él, tiende a pensar que eso que Dios le dijo ya no se va a cumplir. Eso es de humanos. Creemos que Dios no va a cumplir el propósito, que Dios no va a cumplir el plan, que Dios no va a cumplir el proyecto. ¿Y por qué lo creemos? Porque las circunstancias nos dicen que no se va a cumplir. Pero resulta que Dios necesita de algunas personas, de algunas circunstancias, de algunos momentos para Él glorificarse en nuestra vida. Veía yo que estoy haciendo en estos días un semillero de ají. Se me dio la idea de hacer un semillero y ahí eché todas mis semillitas en una taza con tierra que tenía por ahí guardada. Y bueno, es emocionante ver que todas esas semillas comienzan a explotar, tan. Yo no podía ayudarlas, créanmelo. Yo quería, solamente les brindaba el cuidado, o sea, la ponía en el sol, le echaba agua en la mañana y ya. No podía abrir la cascarita, no podía las raicitas enterrarlas, no. Porque todo necesita un proceso, un tiempo. Si me desesperaba, pues lo más seguro es que arruinaría el proceso de la plantica, así que tocó esperar. Y yo veía que para que Dios cumpliera el propósito en Moisés, necesitó muchos elementos, ¿verdad? En Moisés que iba a ser ese instrumento que Dios iba a usar para sacar a Israel de Egipto. No llegó Moisés eh, como un príncipe, no llegó Moisés enseguida como el grande, un aparecido, no, sino que Dios se valió, digamos así, de instrumento. Fíjese que primero coloca una sentencia y uno diría, oye, pero qué cosa, cuando todos nacieron no había sentencia, iba a nacer Moisés y llega la sentencia. Dios sabía lo que hacía. Yo decía, oiga, Dios se las sabe todas. Y la sentencia era para poder esconderlo y sacarlo luego al río Nilo y lo encontrara la princesa. Entonces mire toda la logística
que Dios se arma, para que usted me entienda, para llevar a Moisés a donde él quiere y poder llamarlo. Entonces, para esto necesitó a su mamá, o sea, necesitó a sus padres, a Jocabed, a su padre también. Necesitó a su hermana para que lo vigilara donde iba a quedar el arquilla. Necesitó a la princesa. Yo digo, hasta ahí todo estaba bien, ¿verdad? Todo bien rico, su mamita, su papito, su hermanita, la princesa, el palacio, todo muy rico ahí, todo estaba bien. Pero llegó el Judas de Moisés, el Judas de Moisés. Y dice la Biblia que Faraón, cuando se enteró que Moisés había matado a un egipcio, dijo, este me las paga, te lo mato porque lo mato. Cuando Moisés se enteró, salió huyendo al desierto. Y dice la palabra de Dios que allí en ese desierto se encontró con el Señor, se encontró con Dios. Ahí en ese desierto Dios lo llamó. Y uno dice, ¿por qué no lo llamó en el palacio cuando estaba bien, empoderado, ahí, cierto? No, no, no. Porque siempre necesitamos un Judas para que Dios cumpla los planes, los proyectos, los propósitos. Parece que Moisés era este faraón que lo hizo salir corriendo, lo hizo huir. ¿Pero para qué? Para que Dios lo pudiera llamar. Pero también encontré en la Biblia otro hombre llamado José, a quien Dios en sueño le había mostrado que tenía algo especial para él, tenía algo muy grande que quería cumplir en su vida. Vaya, y los sueños muy bonitos. Su papá lo quería mucho, muy hermoso. La túnica, oiga, hasta ahí todo iba bien, ¿verdad? Hasta el día que el papá se le ocurrió enviar a su hijo José a hacer un mandado donde sus hermanos, vaya. Y ahí llegó el Judas de José. Y el Judas de José eran sus propios hermanos, los que se levantaron con él, los que estaban cerca, dice la palabra de Dios, que primero lo colocaron en una cisterna y bueno, de ahí se salvó. Y no les bastó con eso, sino que lo vendieron, ¿verdad? Y usted sabe que José fue vendido, pero aunque fue vendido, fue para bien de él, porque llegó a un lugar y ahí se hizo grande y ahí Dios cumplió sus planes, sus propósitos con él. ¿Y qué hablar de Judas? Ahora sí quiero hablar de este Judas, quien entregó al Señor, quien hacía parte de los 12 discípulos, imagínense, gente escogida. Uno dice, ¿cómo es posible? Andaba con el Señor, veía sus maravillas, veía su grandeza, observaba los milagros, era el tesorero, guardaba los recursos. Además de eso se beneficiaba del Señor, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que, dice la Biblia, pues que el diablo entró en el corazón de Judas. Tenía que entrar en algún corazón. Le tocaba a Judas. Judas hacía parte del plan, del propósito, del proyecto de Dios. Sí, hacía parte. Y dice que Judas también llegó con todos los que estaban ahí para entregar al maestro. Imagínense. Y él sabía, el Señor sabía que era él que le había de entregar, que era el que tenía el corazón con ganas de venderlo a un buen precio. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo decía, bueno, nosotros necesitamos a un Judas en nuestra vida. Así como el Señor lo necesitó para cumplir sus planes y sus proyectos de salvar a la humanidad. Imagínense si entre los discípulos de pronto no había quien los entregara, no se cumplía el propósito, ¿verdad? Porque era de uno cerca, que le conocía, que podía decir que hacía, o sea, lo vigilaba, bueno, él se levanta a tal hora, se acuesta a tal hora, vamos allá a tal parte, o sea, estaba ahí infiltrado, un informante infiltrado era Judas, pero que hacía parte del plan, del proyecto de Dios, bendito su nombre. Y yo dije, bueno, nosotros también tenemos Judas, ¿sabes? Sí lo tenemos, hermana. Y yo te quiero decir esto porque esto hace parte del plan de Dios para cumplir tú el propósito que Él tiene contigo.
Entonces yo decía, bueno, ¿qué es Judas en mi vida? ¿Quién es Judas? Es eso que me saca de mi lugar de confort. El ministerio del Señor iba bien, todo bien, hasta que llegó Judas a entregarlo, ¿verdad? Como que cortó todo eso. Si él iba a las aldeas, predicaba, él le daba de comer a los hambrientos, sanaba a los enfermos. ¿Cómo es posible que van a entregarlo? Sí, ese estado de confort que tenía el Señor. En ese momento llegó Judas a cortarlo. Y a veces nosotros estamos así, muy rico, hermana, todo está bien, en el empleo muy bien, en la familia excelente, la salud perfecto, la salud perfecto. Pero llega ese Judas a dañar todo el confort, el Judas que te incomoda. Hay veces el Judas es una persona, ¿sabes? Y a veces Judas es una situación. Cuando es una persona, hay gente que tiene personas que incomodan, que solo verlo te daña el día. Sí, pero ¿por qué cada vez que lo veo me daña el día? Cada vez que la veo me incomoda, no sé. Y de pronto la persona no es mala, sino que es el Judas de tu vida. Y a veces ese Judas te hace buscar más de Dios, te hace manejar la paciencia, te hace manejar la bondad. Judas, a veces hasta ese parte de la familia. Tenemos un Judas en la casa. A veces nosotros mismos hemos sido Judas. Que hemos incomodado a otro y lo hemos hecho buscar de Dios y hemos hecho que Dios cumpla sus planes en su vida. Entonces Judas es lo que no nos gusta, Judas es lo que me quita del lugar de confort, Judas es esa situación que me incomoda, que no me hace estar equilibrada, que no me hace estar en mi lugar bien, no me gusta, ¿verdad? Judas es el que traiciona, pero hace que se cumpla el plan de Dios. Ay, hermana, yo no esperaba que pasara esto. Yo no esperaba que esto me sucediera. O sea, tú sientes que la vida te está traicionando. Si yo no he sido mala, yo no he sido mala esposa, yo no he sido mala hija, yo no he sido mala madre, yo no he sido mala compañera, yo no he sido mala hermana. Sin embargo, me siento traicionada por la vida. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué? ¿Y por qué no le pasa a fulano? Ese sí mereciera que le pasara esto que yo estoy viviendo. El Judas de nuestra vida que no nos gusta, que nos traiciona, que nos incomoda, que hacía parte del entorno nuestro, sin embargo en algún momento saca las uñas. ¿Cuántos Judas hay a tu alrededor que hacen parte de tu historia? Porque hay Judas de momentos, ¿no? Sí, hermana, yo hace muchos años tuve un Judas que era una situación, me sacó de mi estado de confort, me enfermé. Y bueno, este Judas hizo que yo buscara más de Dios y que Dios cumpliera su plan y su propósito en mi vida, que me hiciera una mujer sabia, una mujer entendida, una mujer temerosa, quizás una mujer más buscadora de Él, una mujer más estudiosa de la palabra, cosas que te pasan, que te pulen. Y tú puedes decir hoy, bueno, gracias a Dios por esos Judas, ¿verdad? Que han llegado a nuestra vida, porque han permitido que a través de eso yo busque el camino que Dios ha trazado para mí y que me levante de ese momento de confort, de ese equilibrio emocional que tengo y de pronto no es un equilibrio espiritual. Así que mi querida hermana, en esta hora yo quiero invitarte a que no pienses en que es que Dios lo puso en tu camino, es que Dios no me ama, es que tengo que deshacerme de esta situación. No, no, no. Hacen parte del propósito. Alguien tiene que hacerlo. Y Dios coloca a las personas, las situaciones. A veces la escasez es tu Judas, la enfermedad es tu Judas, ¿verdad? Y eso hace que Dios cumpla los planes en ti, que Dios pueda hacer que tú crezcas en conocimiento, en sabiduría, en madurez. A veces esas situaciones, esos Judas, hacen que uno sea más maduro y que mire desde otra perspectiva
la vida eterna, el Evangelio, y aprendamos a confiar más en el Señor. Así que mi querida hermana, recuerda que necesitamos un Judas para que Dios cumpla sus planes y propósitos en nuestra vida. Que Dios te bendiga, querida hermana, y que tengas un excelente día.